Ahora sí. Um, Ávila José Paul, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Hola, Batito Lisbeth, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Otono Guarachi Araceli, Presente, doctor. Aqua Pacalija Yanira, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Cruz Laime Zaida, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Guaita Guille Cristian, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Sandoval Aguilar Lourdes, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Donario Guadama Luis Fernando, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Saavedra Terrazas Juan Manuel, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Calderón Alcocer Claret, Buenas tardes, doctor. Presente. buenas tardes. Guigues Maya, Presente, doctor. Bolívar Ramos Gilda, Presente, doctor. Almanza Barrio Zagar, Presente, doctor. Valda Priscila, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Silva Fernández Cristian, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Yanqui Maturano Ivanet, Presente, doctor. vamos, Vargas Chutilla Sergio, Presente, doctor. Buenas tardes. Razón Miranda Carmen, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, perdón, buenas tardes. Razón Sandy María Lourdes, buenas tardes. Mogru Taverana Beatriz, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Chávez Anabia Eva, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Quisperrero Yanina, Doctor, presente. Samanés Inca Roca, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Tango Santos Solmariana, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Vencidos y con Stephanie, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Hinojosa Guaita Diana, Presente, doctor. Ortiz Chumacero Ever, Presente, doctor. Vázquez Oquendo Luis, Vázquez Oquendo Luis, Vargas López Graciela, Presente, doctor. Benavides Venegasenso, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. ¿Alguien más que me esté faltando? Doctor, yo le dije que si podía reemplazar. Maute Torres, ¿no? Sí, doctor. Dame un segundo. ¿Qué horario pasas? Aquí está. El martes. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que nadie más, ¿no? Muy bien. Vamos a iniciar, por favor, la clase. Voy a pasar a mostrarles. Dame un segundo, a ver. Ahora sí. Muy bien. Me confirman, por favor, si se está viendo la diapositiva. Sí, doctor, se ve. Muy bien. Ya, vamos a... como estamos haciendo un análisis justamente de todo lo que es la estructura organizacional, la clase pasada vimos lo que corresponde a lo que es un organigrama de una institución, donde como ustedes muy bien han visto, han podido un poco investigar en relación a las diferentes páginas, ¿no?, que existen de lo que son diferentes hospitales y demás. Entonces, tenemos que ver ahora lo que corresponde a lo que es el clima o cultura organizacional, que va de la mano justamente con lo que vimos en las clases anteriores en relación a la estructura,
a la misión, a la visión, es algo muy importante que incide en el funcionamiento de toda institución. En este caso también ahí está inmerso los hospitales, en el caso de cómo es su funcionamiento y la interrelación al interior de cada institución. Y a eso nos referimos justamente a lo que corresponde a clima y cultura organizacional. Entonces, vamos a ir viendo poquito a poco algunos aspectos. Bueno, el clima organizacional justamente nace de la idea de que justamente el hombre, las personas viven en diferentes tipos de ambientes, ¿no? Complejos, ya que las organizaciones, en este caso las instituciones, están compuestas por personas, por grupos, los cuales van a generar diferentes tipos de comportamiento y los cuales van a afectar ese ambiente. ¿A qué nos referimos? En el hecho, por ejemplo, de que a nivel hospitalario, por decir así, a nivel hospitalario existen diferentes tipos de servicios y unidades. En el caso, por ejemplo, pongamos, del servicio de emergencias, por decir así. Este servicio de emergencias está compuesto por todo un equipo de personas, desde los especialistas, ya pueden ser emergentólogos, pueden ser internistas, pueden ser cirujanos, emergentólogos, el personal de enfermería, laboratoristas, personal de apoyo, camilleros, paramédicos y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Ese conjunto, dentro de esta área misma, por decir así, genera lo que es un determinado ambiente como tal. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros comparamos, por ejemplo, el servicio de emergencias con lo que es el área o toda la unidad de, por decir, de consulta externa, ¿en qué se diferencia consulta externa, por ejemplo, con emergencias? En el hecho de que, por ejemplo, en consulta externa normalmente no son pacientes de emergencia, sino que pueden ser incluso pacientes programados, los cuales tienen una programación específica, un fichaje específico y tienen turnos específicos de atención, donde normalmente los médicos que atienden en este servicio de consulta externa, en este caso, están en sus respectivos escritorios esperando al paciente, hacen una evaluación, pero ya es un procedimiento bien establecido. A diferencia del clima laboral, ya que se tiene, por ejemplo, en el servicio de emergencias, donde en este servicio de emergencias no sabes realmente lo que puede entrar por la puerta de emergencias, qué tipo de patología, qué tipo de paciente, qué tipo de emergencia en este caso se puede presentar. Entonces es un clima, por ejemplo, un ambiente un tanto más, se podría decir, tenso, un tanto más estresante, por decir así, un ambiente un tanto más de acción más inmediata en función al tipo de patología que se presente, a diferencia de consulta externa donde ya el especialista, por decir un gastroenterólogo, sabe qué tipo de patologías van a ingresar a su consultorio. O un médico, no sé, un traumatólogo o un dermatólogo, no sé, la especialidad que ustedes consideren, ya tiene una cierta idea de qué tipo de patologías él va a atender y lógicamente por la especialidad ya está bien delimitado su campo de acción en función a las patologías que atiende. A diferencia de lo que ocurre en emergencias, que no se sabe realmente qué tipo de paciente puede ingresar o qué tipo de procesos ha ocurrido y es esa situación, ya, tan en su momento estresante, incluso para las personas que trabajan, y que el clima, justamente el clima laboral dentro de esa área, requiere de mucha coordinación entre todos los que trabajan ahí, de mucha comunicación. Entonces, tiene que haber muy buen entendimiento entre el médico, la enfermera, no sé, el personal de apoyo, los paramédicos, la comunicación tiene que ser exacta y perfecta. Y es un ambiente, vuelvo a decir, es un tanto más estresante, un ambiente un tanto más tenso, a diferencia de otros servicios donde ya hay una rutina como tal.
Entonces, esto genera que justamente haya un cierto tipo de comportamiento en las diferentes personas que trabajan en una área específica como tal. Estas características justamente del medio ambiente van a ser percibidas directa o indirectamente por las personas que trabajan en esa área, en ese ambiente como tal. Y van a repercutir también en su comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente este tipo de situaciones, este ambiente provoca y repercute, incide en el comportamiento de todas las personas que trabajan en esa área. Entonces, por ejemplo, como vuelvo a decir, en emergencias, posiblemente el personal que trabaje allá siempre tenga que estar un tanto más alerta, atento, preparado para cualquier tipo de situación que pueda ingresar. La importancia en el caso de lo que es el clima laboral justamente está en función a que cumple justamente como vínculo entre aspectos y objetivos de la organización, ese vínculo. Entonces es muy importante el clima laboral, la relación entre las diferentes personas que trabajan dentro de un determinado servicio, institución u organización. Hay algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta en relación al clima laboral. Por ejemplo, podemos hablar de lo que es la obstaculización. ¿Y a qué se refiere esto? A lograr que el sentimiento que tienen los empleados de que están agobiados con deberes rutinarios y que consideran inútiles se modifiquen de manera positiva. ¿Qué ocurre? En un hospital, al margen del área médica, existe también el área administrativa, que hemos visto justamente en las clases pasadas al ver el organigrama, que hay muchas áreas en el campo, ya en ese departamento administrativo. Y hay un área, por ejemplo, muy importante. A ver, un paciente que acude a un hospital, ¿a qué área o a qué servicio de entrada o de inicio hace contacto el paciente dentro de un hospital? Triaje, doctor. ¿A cuál? ¿A cuál? Triaje. Bueno, ahora sí, en triaje sí. Bueno, me has ganado. No, está bien. Actualmente, bueno, lo primero es triaje, ¿no? Bueno, triaje, sí o sí tiene que ingresar triaje, tiene que haber todo el proceso de desinfección y demás. Pero ya, digamos, el paciente ha pasado triaje, ¿y a dónde creen que se dirige primero? ¿A dónde tiene que ir? Al área de información, doctor, para saber cómo sacar una ficha o qué pasos tiene que seguir. Muy bien, al área de información, exactamente. Normalmente, esta área, o en muchos hospitales la consideran como un área no muy importante. Entonces, ¿qué hacen muchas veces en las instituciones, en los hospitales? Al área de fichaje, al área de informaciones, las mandan tal vez a las personas, se podría decir, tal vez no es el término, es un término mal utilizado, a las personas, a los castigados, se podría decir. O a las personas tal vez que posiblemente en otras áreas no las aceptan o no hay mucha coordinación con ellas. Entonces, normalmente las mandan a estadísticas, las mandan a informaciones. Pero, por ejemplo, esta área de informaciones es un área muy importante. ¿Por qué? Porque como lo acaban de decir ustedes, por ejemplo, el paciente, donde primero va a ir, ni bien que entra a la institución, va a ser a informaciones. Se van a fijar, a ver, en cualquier hospital, en Santa Bárbara nomás. Al ingresar por la puerta principal, lo primero que está al frente de la puerta principal es informaciones. Vas al gastroenterológico, ingresas, estás ingresando a la mano izquierda, lo primero que vas a ver es informaciones. Al ginecobstétrico, aunque está un poquitito ahí a la vueltita de la entrada, pero igual informaciones. Entonces, esta área es importante, y no solo en los hospitales, por si acaso, prácticamente en todas las instituciones, es prácticamente con la primera oficina, la primera ventanilla, donde el paciente hace contacto, o la persona o el cliente hace contacto. ¿Por qué? Porque justamente esta área se encarga
de brindar información, ¿no? A la persona, al paciente, en relación a dónde queda otra área, dónde queda un consultorio, dónde o en qué horarios trabaja la institución, qué servicios tiene. Esta área es muy importante. Pero ¿qué ocurre? Como les decía, en muchos hospitales mandan a informaciones tal vez a la persona un tanto que no coordina mucho con las demás, posiblemente no ha cumplido bien su trabajo en otra área y normalmente le mandan a esas personas informaciones. Y pasa que, como dice aquí, son personas en muchos casos que no se encuentran muy cómodos en esa área, piensan que sus tareas son demasiado rutinarias, ¿no? Y que consideran inútiles, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que identificar justamente estas áreas, estas personas, en el sentido de que, por ejemplo, información es un área importante, pero si la persona que está trabajando ahí está estresada, está angustiada, siente que su labor en la institución, en esa área es inútil, es muy rutinaria, se aburre, y al margen de eso tiene tal vez mal carácter, no tiene buen trato hacia las personas. Imagínense la persona, el paciente que está acudiendo al hospital con un problema de salud, que está quejando alguna molestia, o que viene el papá para hacer atender a su niño y quiere recabar cierta información. ¿Qué percepción se va a llevar el paciente, el visitante, el familiar del paciente del servicio? Entonces, eso es lo que ocurre muchas veces y no se hace realmente un análisis en relación a recursos humanos, a trato interpersonal, a clima laboral. Entonces, se coloca muchas veces a estas áreas a personas que posiblemente no tengan esa capacidad de comunicación y demás, y lógicamente lo que provoca es una mala percepción o una percepción no adecuada del hospital. Entonces ya no dicen este funcionario, la población, sino dice, este hospital te tratan mal, no te explican, te gritan, y eso es donde, por ejemplo, se tiene que trabajar con este tipo de personas en el sentido de que modifiquemos el carácter, modifiquemos su trato al paciente y hagamos de que realmente se sientan útiles, se sientan cómodos en el área donde están trabajando y consideren que son útiles para la institución. ¿Ya? El espíritu de trabajo. El espíritu de trabajo es una dimensión justamente donde los miembros sienten que sus necesidades sociales se están entendiendo y al mismo tiempo están gozando del sentimiento de la tarea cumplida. Entonces, es esa sensación de que yo estoy haciendo las tareas que me han asignado de manera correcta, estoy cumpliendo con el trabajo que me han asignado, con los tiempos, y siento también que mis necesidades sociales están siendo atendidas por la institución. Entonces es importante el espíritu de trabajo porque se dice siempre que la base de toda institución son sus trabajadores. Entonces, si yo tengo felices, cómodos a mis trabajadores, haciendo de que ellos se sientan útiles para la institución, voy a obtener siempre muchos mejores resultados. La responsabilidad, el sentimiento de ser cada uno su propio jefe. No tener que estar consultando para tomar una decisión. Cuando se tiene un trabajo que hacer, saber que es su trabajo. ¿A qué se refiere con esto? Al hecho de que, ya les decía justamente cuando hemos visto el organigrama, las áreas, los servicios, los departamentos, e incluso en uno de los organigramas, si se acuerdan, el organigrama funcional, hasta nos describía cuáles eran las funciones principales de cada área. Y cuando hablamos de responsabilidad, va también inmerso a eso, al hecho de que todos los que trabajan dentro de una institución, desde el portero hasta el director, tienen tareas específicas. Entonces, la responsabilidad se basa en ese aspecto, en el sentido de que
Todos tenemos una tarea y no tenemos que esperar a que nos digan que hagamos nuestras tareas. ¿A qué me refiero? Existen ciertos servicios y nos ha pasado a nosotros. Ya trabajando en un servicio de salud éramos 5 colegas: médico, enfermera, auxiliar y odontólogo y nutricionista. Y teníamos el apoyo de una señora que hacía la limpieza, la manual se les llama. Entonces, esta persona, un tanto ya no tan mayor, pero ya entra de ciertos años, su manual de funciones es claro y específico. Decía que se tenía que encargar de realizar la limpieza de los ambientes del servicio, la limpieza de lo que es los escritorios y demás aspectos. Pero lamentablemente la señora, posiblemente ya por su edad, tal vez por el carácter que tenía, prácticamente tenías que tú, cada cierto tiempo, llamarle y decirle que por favor haga la limpieza del consultorio. Pero la señora ya trabajaba más de 20 años. O sea, ya no podías tú estarle recordando cada día o cada cierto tiempo cuáles eran sus labores, sus funciones como tales. Entonces, ahí es importante de que cuando ustedes mismos estén trabajando, estén realizando su servicio en cualquier institución, no esperar a que el inmediato superior, a que el jefe, a que el colega te diga lo que tienes que hacer, sino bien claro te dice aquí, cada uno es su propio jefe. No tener que estar consultando para tomar ciertas decisiones y realizar el trabajo que se le está asignado. Eso es importante, por si acaso. Deme un segundo. Voy a pasar a mostrarles un videíto. ¿Dónde está el video? Un segundito. Ahora sí. Hola, bienvenidos a otro... Ya, ahora sí. ¿Te está viendo el video? Sí, doctor. Sí, está compartiendo. Muy bien.
Muy bien. Como han podido ver en el video, nos muestra un poquito en relación a los diferentes tipos de personas que pueden existir en una institución, en una organización, ¿no? Entonces, a nivel gerencial, a nivel de una gerencia administrativa, entonces uno tiene que saber identificar los diferentes tipos de personas y, lógicamente, establecer ciertos aspectos en relación a lograr un objetivo como tal, y ya que todos los que trabajan dentro de una institución, dentro de un grupo, se enfoquen en lograr el objetivo común, no personal ni particular. A ver, dame un segundito, que se me está desconfigurando. Muy bien. Otro aspecto importante tenemos lo que corresponde a la recompensa. ¿Y a qué se refiere esto? Justamente la recompensa es ese sentimiento de ser reconocido por hacer bien el trabajo, haciendo énfasis en el reconocimiento positivo más que en las sanciones. Entonces ocurre muchas veces y tenemos lamentablemente esa mala, no es una mala costumbre, pero tenemos un mal hábito en el sentido de muchas veces a nivel institucional y a nivel de un jefe, muchas veces es difícil reconocer los aspectos positivos de un trabajador, sino que más bien muchas veces estamos más atentos a las sanciones, a los aspectos negativos, ¿no? Entonces, es importante a nivel gerencial, a nivel administrativo, saber reconocer y saber justamente establecer tal vez cierta retribución, cierta recompensa, cuando un funcionario, un trabajador, realiza sus actividades de manera correcta y adecuada. Y esto va también al campo de la gerencia sanitaria de la administración hospitalaria, por si acaso. La cordialidad es un aspecto muy importante, ¿sí? Y lamentablemente la cordialidad en las diferentes instituciones y también en las instituciones en salud es un aspecto que ha ido perdiéndose en cierto modo a nivel de los servicios, los hospitales y demás. Ese sentimiento de camaradería que debería prevalecer. Es importante que nosotros, por ejemplo, una vez que estemos dentro de un equipo de trabajo, dentro de un grupo de trabajo, establezcamos siempre ese sentimiento de camaradería hacia los colegas que trabajan con nosotros y siempre con el mayor de los respetos, ¿no? Hacia cada uno. Y lo mismo en la institución. Tiene que haber esa camaradería, ese trabajo de equipo, y el respeto tiene que haber desde el portero hasta el director. Tiene que haber ese trato cordial, amable, y es importante trabajar también en esos aspectos. También el apoyo, la ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo, haciendo énfasis en el apoyo mutuo de arriba y desde abajo. Entonces, también es importante el apoyo que se debe establecer a los colegas, a los compañeros de trabajo en diferentes aspectos. Tú no sabes qué problemas puede estar teniendo tu colega, y el colega tampoco sabe realmente qué problemas tú puedes tener al interior de la familia y demás. Entonces es importante siempre brindar ese apoyo al compañero, al colega. El cumplimiento de las normas. Un aspecto importante es el hecho de que, como ya decíamos, todos tenemos un manual de funciones, tenemos tareas específicas y también tenemos de qué regirnos a lo que está establecido normativamente. En el campo nuestro de la salud, en este caso, ¿qué ocurre? Todos los procesos, procedimientos, todas las patologías están ya debidamente protocolizadas, debidamente reglamentadas, con procesos y procedimientos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Solamente es cumplir.
estos protocolos, estos procesos y procedimientos que ya están prácticamente establecidos, están estandarizados. Mientras nosotros cumplamos lo que está normado, nunca posiblemente tengamos algún problema. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Y más lo que les comentaba, en el área de la salud, en muchos hospitales del extranjero ya están ahí atentos a cualquier acción o no cumplimiento de la normativa sobre nosotros, los mismos abogados y auditores médicos. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado en esos aspectos. Conflictos. El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír diferentes opiniones. El énfasis en que los problemas salgan a la luz y no permanezcan escondidos o se disimulen. Entonces, ¿qué se hace muchas veces para esto? Se hacen reuniones. Entonces, se hace una reunión, el jefe del servicio, cada cierto tiempo programa una reunión. Reúne a todo el equipo con el que trabaja y se da la palabra a todos y cada uno. Entonces, cada uno expone ciertos aspectos. Alguna duda, alguna molestia, algún inconveniente que haya surgido durante el trabajo. Y lo ideal muchas veces, o lo ideal siempre en este caso, es poder hablar, ¿no? Poder hablar, poder tal vez integrar criterios, establecer ciertos aspectos. Entonces es importante esto. Que tanto como jefes, como administradores en salud pública, por ejemplo, administradores hospitalarios, sepan dar solución a ciertos conflictos que pueden ocurrir entre los trabajadores de un área de un servicio. Existen factores que influyen en el clima organizacional. Estos factores son factores externos o extrínsecos y los factores internos o intrínsecos, ¿no? Los cuales influyen justamente sobre el desempeño de los miembros dentro de una organización y dan forma justamente al ambiente en la que la organización se desenvuelve. Factores internos, ¿ya?, de la misma institución u organización, y los factores externos que están en el ambiente. Las relaciones humanas, estas están dirigidas a crear y mantener entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos y basados en ciertas reglas aceptadas por todos. Entonces, las relaciones humanas a nivel de una organización, de una institución, son muy importantes. ¿Qué ocurre? Y ustedes lo van a experimentar cuando estén haciendo la práctica hospitalaria o cuando ya estén haciendo su internado rotatorio. Existen colegas muy técnicos, muy capaces, muy profesionales, con una gran preparación y formación. Pero ¿qué ocurre también? Que lamentablemente ya en el aspecto del trato a las personas, las relaciones humanas como tales, lamentablemente tienen muchas dificultades. Entonces, muchas veces cuando tú, estando en un consultorio, no manejas el tema de las relaciones humanas, del trato cordial hacia el paciente, por ejemplo, y se dice, ¿no ve? La misma literatura te dice que el médico con un buen ojo clínico, ya con solo verlo al paciente ingresar, ya puede tener un 30-40% del diagnóstico, de cuál la razón del por qué ha venido el paciente a la consulta. Pero si tú no tienes esa capacidad de relación humana, de trato cordial, de empatía con el paciente, entonces muchas veces, por muy preparado que sea, si pasa eso con muchos colegas, por muy preparados que son, por muchos estudios que tengan, no le generan esa confianza al paciente. Entonces, muchas veces, esto genera justamente que al no haber esa confianza, al no haber ese trato adecuado, entonces ese profesionalismo como tal queda en cierta forma un tanto incompleto. Entonces es importante también trabajar en el tema de relaciones humanas. Dame un segundo. Voy a pasar a mostrarles otro videito.
Ahora sí. Hola, bienvenidos a otro video informativo de Data Solutions. Mi nombre es Noemí García, soy ejecutiva de reclutamiento y el tema de hoy es clima laboral. Pero, ¿qué es el clima laboral? El clima laboral es el conjunto de características percibidas por los trabajadores en su entorno de trabajo. Estas características son primordiales ya que afectan directamente en su comportamiento dentro del mismo. Entre estas características encontramos la estructura o ambiente físico en el que se trabaja, también las relaciones personales entre trabajadores, las normas y descripciones de los puestos de trabajo, las remuneraciones o incentivos para los mismos, el liderazgo por parte de altos mandos, así como el apoyo y los valores dentro del mismo trabajo. Existen ciertas características que identifican al clima laboral. Algunas de estas son las siguientes. Número 1. El clima laboral es permanente. Es decir, la empresa guarda cierta estabilidad de clima laboral con ciertos periodos graduales de modificaciones. Número 2. El comportamiento de los trabajadores. El comportamiento de un trabajador está sujeto al clima laboral de una empresa y se modifica de acuerdo al mismo. Número 3. Influencia del clima laboral. El clima laboral influye en el compromiso y sentido de pertenencia que puede tener un trabajador hacia la empresa. Número 4. Variables que modifican al clima laboral. El clima laboral de una empresa puede ser afectado por diversas variables, desde los mismos comportamientos de los trabajadores hasta las normas empresariales impuestas por la organización. Al mismo tiempo, estas variables se ven afectadas por el mismo clima laboral, en una relación enteramente recíproca. Número 5. Ausentismo y rotación de personal. Problemas en la empresa, como rotación y ausentismo del personal, pueden ser una señal de alarma que indica que hay un mal clima laboral en la organización, es decir, que sus empleados están insatisfechos. Para realizar un diagnóstico del estado en el que se encuentra el clima laboral dentro de cualquier empresa, se debe de realizar un estudio de las diferentes variables que pueden afectarlo o modificarlo. Dentro de estas variables tenemos la motivación dada a los trabajadores, las recompensas otorgadas por sus logros, los objetivos tanto de la empresa como de los empleados, la comunicación entre todas las áreas de la empresa, la forma en la que se resuelven los conflictos internos, la estructura de la organización, el liderazgo, la satisfacción de los empleados, la capacitación constante hacia los mismos y la cultura de la misma organización. Como podrá notar, el clima laboral es de gran importancia para cualquier organización o empresa, ya que su modificación o mejora afecta a la producción y a la armonía dentro del trabajo. Un correcto diagnóstico y estudio de clima laboral nos brinda el estado actualizado de las condiciones de los recursos humanos dentro de una empresa. Data Solutions ofrece a las empresas un estudio profundo del clima laboral. Muy bien. Como han podido ver en el video, nos dice un aspecto importante. El hecho de que a nosotros hacer un análisis del clima laboral nos va a servir justamente para mejorar la productividad de la empresa, de la organización. En el caso nuestro, ¿en qué sentido afecta? En el hecho de dar solución a los problemas en salud de la población. Vuelvo a decirles, si tenemos personal en el hospital estresado, que trata mal a los pacientes, que no cumple con sus funciones, que no coordina con sus otros colegas. Entonces, muchas veces esto, y normalmente esto influye en la atención o en el tipo de atención que damos al paciente. En cambio, si nos manejamos en función
A primero establecer un clima laboral adecuado. Hay una buena comunicación entre las personas que trabajan en un área. Hay buena coordinación entre los que trabajamos en un determinado servicio. Cumplimos lo que está establecido. Respetamos la decisión y los criterios del colega. Entonces, lógicamente, el clima laboral dentro de esa área, dentro de ese servicio, dentro de esa institución, va a ser adecuado, ¿no? Va a ser acorde a lo que busca la institución. Entonces, es importante que siempre tomemos en cuenta estos aspectos. Creo que nos queda un poquitito más de la presentación. Denme un segundito. A ver, ya. Ya. El trabajo, ¿no? Factores relativos al ambiente en que se desarrollan sus actividades, el estilo de dirección, las políticas, procedimientos y la afiliación de los grupos de trabajo. Las ideas clásicas del clima organizacional. Estas son la motivación, como han visto en el video, la satisfacción, el involucramiento, las actitudes, los valores, la cultura organizacional, el estrés y los conflictos. Personas y organizaciones. Reciprocidad entre el individuo y la organización. Si las organizaciones se componen de personas, entonces se dice que el estudio de las personas constituye el elemento básico para analizar la organización. Por eso les decía, gerencialmente, administrativamente, la base de toda institución, la base de toda organización son los empleados, los que trabajan, los que trabajamos en una institución. Entonces, aquí, por ejemplo, en otros países hacen mucho énfasis en el tema de ver las necesidades, la comodidad de la gente que trabaja en la institución, en el servicio. ¿Por qué? Porque se dice que mientras más cómodo, mientras más se sienta a gusto el trabajador, va a brindar una mejor atención al cliente. Y esto también se traduce o incide en el tema de la salud. Las relaciones de intercambio, el medio por el cual se satisfacen los objetivos individuales, determina su percepción acerca de la relación individuo-organización. Participación en el empleo y compromiso organizacional. La participación permite establecer una identificación entre las necesidades y soluciones a los problemas que se enfrentan, el aprovechamiento mejor de los recursos de la organización. Y otro elemento importante a estudiar, el clima, es el análisis del comportamiento de la productividad en términos de un ambiente más o menos favorable. También es importante estos aspectos que vayamos tomándolos en cuenta. A ver, estamos casi ahora. Para la próxima clase, quiero que, por favor, investiguen ya cuáles son los tipos de clima laboral que existen. Anótense. Tipos de clima laboral. Igual, pueden investigar en el internet, en cualquier tipo de página, sea de salud, sea administrativa, pero vamos a hacer un poquito en detalle a qué tipos de clima laboral existen, ¿ya? Muy bien, ¿hay alguna duda, algún comentario? Creo que no, ¿no? Perfecto. Entonces nos vemos la siguiente clase, por favor, el siguiente miércoles. Que tengan un buen descanso. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.